sea de esta forma, y es el privilegio de poder traer, compartir, ver juntos lo que la palabra de Dios nos dice. Quisiera en este momento que juntos miremos Apocalipsis 3, 20 a 22, que es la porción última que vamos a tener en este estudio, pero que es la porción central para el mensaje que Dios quiere darnos. Este tema es el Dios que nos visita con propósito. Vamos a leer la palabra de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias, Señor, por este día, por esta bendición, por este momento que sabemos has preparado para nosotros. Gracias porque un encuentro contigo siempre, siempre, siempre será una bendición muy grande, porque eres tú el que lo has diseñado, porque eres tú el que quieres traernos a ese reposo, Señor, a esa comprensión de tu presencia, a esa necesidad de entender que tus promesas son para nosotros hoy y que siempre son verdaderas. Te pedimos que este día, en este momento, tú abras nuestro entendimiento y fijes, Señor, escribas en cada una de nuestras vidas tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La comunión íntima fue una de las grandes manifestaciones que el Señor quiso imprimir en el ser humano desde el momento en que lo creó. Una manifestación sobrenatural, preciosa, una expresión sobrenatural de una relación íntima, profunda, que Dios quería que nosotros disfrutáramos. Y es necesario prestar atención porque muchas veces lo pasamos muy por encima al leer la palabra de Dios. Repito, es necesario que nosotros pongamos atención a las visitas que Dios hizo a esas primeras criaturas desde el principio. Visitas muy importantes. Vamos a tomar 3 en la medida en que Dios la menciona en su palabra. Y la primera la vemos en Génesis 2:19. Dios creó al hombre, el primero que creó en lo que tiene que ver con la humanidad es al varón. Y entonces, después de haber puesto en él, haberlo formado y puesto en él el soplo de vida, esa identidad de Dios, ese aliento de Dios que traería al ser humano el despertar a lo que ya Dios había puesto y coloca y hace en ese momento ser dinámico, el aliento de Dios trae despertar a la imagen de Dios al ser humano. Esa imagen, dice Dios, hecha para nosotros, hecha de Él a nosotros, imagen y conforme a su semejanza. En ese momento encuentra el hombre al despertar la presencia de Dios. Y dice la palabra que Dios había creado un lugar para él y lo llevó allí. Dios le presentó su casa, lo llevó a esa casa. Y dice la palabra de Dios en Génesis 2:19 que trajo, luego la primera visita después de llevarlo, trajo a Adán para que viese cómo habría de nombrar, de llamar a los animales que Dios había hecho. La primera visita después de colocarlo en la casa es una visita para traer a Adán. Por favor, atención, que el hombre pusiera nombre. Y al decir esto, es Dios el que está en este momento diciéndole al hombre, usa las facultades que te he dado. Mira cada bestia y ponle nombre. Función nominativa la llaman hoy los que conocen de neurología. Esa función preciosa que a través del cerebro Dios permite que nosotros podamos hacer categorías, reconocer especies diferentes de cualquier índole y hacer una categoría de ellas. En ese momento Dios está haciendo una visita para despertar al ser humano, en segundo lugar, a un trabajo intelectual,
y a un trabajo creativo. Esa es la primera visita después de ponerlo ahí. Segunda visita la encontramos en Génesis 1, 27, 28, 2, 22, 24, y es cuando Dios le lleva a Adán la mujer que había formado específicamente para él. Esa que iba a ser su esposa. Y en esa visita Dios estableció la ley para el matrimonio, las funciones del matrimonio, bendijo el matrimonio, dijo para qué era, y dice la palabra que Dios al traerle a la mujer los bendijo y dijo cuál es la forma en que el matrimonio debe desarrollarse. Así que la segunda visita fue para Adán todavía mucho mejor, más agradable, más placentera para él, porque estaba recibiendo de Dios otro regalo, una mujer hecha por Dios a su imagen y semejanza. La tercera visita la encontramos ahí en Génesis 3:8. Y esta visita la hace Dios después que Adán y Eva pecaron. Es la más triste de las visitas que Dios hizo a esta pareja, porque en este momento ha ocurrido la desobediencia que permitió que entrara al mundo el pecado y tras el pecado la muerte. Y Dios va allí y leemos en Génesis 3:8 que Dios dice la palabra, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Fue durante esa visita que Dios preguntó a cada uno qué había ocurrido, los llamó a cada uno, y fue en esa visita que Dios puso decretos, estableció decretos, dijo cuál era la consecuencia de haber pecado, y fue en esa visita que Dios hizo una promesa muy especial, que tenemos que tomarla porque a partir de esta visita donde ya el fracaso entró, donde la desobediencia trajo muerte para ellos y para toda la humanidad, dice la palabra que Dios dijo lo siguiente, le dijo a ellos, especialmente hablando con la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando con la serpiente, y está diciendo lo que va a pasar a partir de ahora, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente, entre tu simiente y la simiente tuya, tu simiente y la simiente suya de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, esta simiente, y tú le herirás en el calcañar. Así que Dios está allí, junto con estas otras cosas que ha hecho, está diciéndoles a partir de ahora, donde el pecado ha roto la comunión, ha roto la relación, entonces hay una promesa. En este desastre estoy dando una promesa, una esperanza de que en algún momento vendrá uno al que yo enviaré para que entonces haga daño a la serpiente en su cabeza. Muchos años transcurrieron, muchos, cientos de años, y Dios hizo otra visita. Y ahora la encontramos en Génesis capítulo 18, cuando Dios visitó a Abraham. En lo que le llaman los teólogos una teofanía, una visita de Dios en forma de hombre, en forma humana. Y durante esa reunión Dios les reveló a Abraham varias cosas. Cuando nosotros vamos a Génesis 12 vemos que Dios le había prometido a Abraham que de su simiente, y él no tenía hijos, ni siquiera tenía un hijo en ese momento, de allí saldría bendición para toda la tierra y que él mismo sería padre de multitudes. En este momento Dios hace una visita. Ha pasado mucho tiempo desde que Dios dijo eso. Y ahora Dios visita a Abraham, el hombre que le creyó por la fe, el hombre que obedeció a Dios por la fe, y dice Dios en un momento, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara tendrá un hijo. Y Dios estaba diciendo, estoy reafirmándote, estoy reiterando mi promesa. Pero Dios estaba diciendo más. Y cuando nosotros leemos el versículo 14, nos damos cuenta cómo Dios enfatiza y hace ver a Sara, quien al oír esa promesa estaba riéndose, le parecía imposible, y ahí está la incredulidad.
Dios dice en el versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, y vuelve a repetir lo que recoge el versículo 10, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Por favor, hermanos, escuchemos esto. Dios está haciendo una promesa en el momento del fracaso, donde empieza el desastre para la humanidad. Esa promesa queda suspendida. Dios habló. En el momento en que Él decidiera, esa promesa se iba a materializar. Pasaron muchos años y ahora hace de nuevo una visita. Dios vuelve a visitar al ser humano y esta vez a Abraham, el hombre que le había creído. Y le dice, por favor, atender, que Dios le habla de quién es Él. Le habla de que Él tenía dominio del tiempo. Le habla de que Él es el Todopoderoso. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Le dice a Abraham al tiempo señalado y le está diciendo que Él tiene el dominio de la concepción. Nunca olvidemos eso. Dios está diciendo de Él. Dios está hablando de su naturaleza. Dios está diciendo, la promesa en ti será cumplida. En ti yo haré esto. Y luego entonces vuelve a ampliar versículos 17 y 18 y Dios dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y Dios está diciendo, yo soy Dios, el Todopoderoso, quien te está visitando ahora soy yo. Y por cuanto hay un pacto que he hecho contigo, voy a encubrirte lo que voy a hacer. Y dice por qué. Versículo 18, habiendo de ser Abraham. Y Dios está diciendo, esto es parte de la bendición que viene sobre ti por haber creído, confiado, obedecido, haberte sometido a mi voluntad, la voluntad que tenía para ti, el propósito mío para ti. Por todo eso, entonces dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, reitera la promesa, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, Dios estaba diciendo, esa promesa antigua, la primera, cuando hizo esa tercera visita a Adán y a Eva, ahora en ti se cumplirá. Y Dios está señalándolo como aquel del cual vendría bendición a todas las naciones de la tierra por medio de su descendencia. Así como le había dicho ese día de la descendencia de la mujer, vendrá uno que te herirá en la cabeza. Cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, con gozo nosotros tenemos que leer esa frase. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, aparece en Gálatas. ¿Por qué tenemos que sentir gozo? Porque Dios es Dios veraz, Él cumple lo que dice. Y Él, todo lo que dice, tiene un propósito, tiene un fin, tiene un para qué. Nosotros los seres humanos continuamente estamos dando vueltas al por qué, y dime por qué, yo quiero saber. Y Dios continuamente nos enseña en su palabra que la pregunta sabia de los que conocen a Dios es ¿para qué? ¿Qué es lo que tú quieres hacer ahora? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Llegó el tiempo y el Verbo se hizo carne. Y Dios envía su mensajero, Dios envía a aquel de la descendencia de Abraham que traería al mundo paz y esperanza. Así que Dios envía a uno que visitaría, que estaría en el mundo, otra visita de Dios, para cumplir su palabra. Vino a visitar al hombre para cumplir esa promesa. Y el Señor nos dice que estando el Señor Jesús a punto de materializar esa promesa, de llevarla a cabo, de realizarla, Él le dijo algo muy especial a Pilato. No vamos a leer el contexto, pero dice claramente en el versículo 37 de Juan capítulo 19, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Yo para esto he nacido, esta es la razón por la cual estoy aquí y para esto he venido al mundo, tengo que llevar a cabo esa misión. En este momento es necesario que nosotros
recordemos algunas de las cosas que forman, aspectos que formaron ese testimonio que Cristo hizo. Llegó el Verbo al mundo, el enviado de Dios, hemos dado un salto al punto en que casi el Señor va a llevar a cabo esa materialización por medio de su sacrificio. Y en ese momento el Señor hace esta declaración: nunca olvidemos, he venido para dar testimonio, he nacido para dar testimonio de la verdad. ¿Cuáles son esas cosas que componen ese testimonio? Y es necesario que hagamos un recorrido corto, porque debemos ver que en esas cosas que el Señor trae como testimonio de la verdad, Él nos afirma algunos puntos que el ser humano insiste en no creer, en no aceptar, en rebelarse contra eso. Y justamente a partir de la caída, el acto de rebeldía se ha convertido al pasar el tiempo en una rebelión continua de la humanidad. Nos rebelamos contra Dios, no queremos hacer caso, pero nos convertimos en instrumentos activos. Decimos no a Dios, conscientes, de manera voluntaria y libre, y lo rechazamos. ¿Qué Cristo enseñó? ¿Cuáles son los testimonios que el Señor trae para dar al mundo en esa visita de Dios a través del Verbo hecho carne? En primer lugar, vino a dar testimonio de la existencia de Dios y de la eternidad de Dios. Vino a decirnos a los seres humanos que sí, que Dios existe, que es real. Juan 17:5 dijo el Señor: ahora pues, está orando al Padre: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Existencia de Dios, existencia eterna de Dios, antes de que el mundo fuese. Número 2, el Señor vino en su visita a la tierra a decirnos que Dios es el Creador. Marcos 10:6 y Marcos 13:19, en dos momentos diferentes, el Señor hace la declaración, reitera que Dios es el creador del mundo, de todo lo que hay en el mundo y del universo. Cristo dijo: pero desde el principio de la creación, varón y hembra, ¿quién los hizo? Dice: los hizo Dios. Marcos 13:19, hablando del final de los tiempos y la gran tribulación que vendría sobre la tierra, el Señor dijo: tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Más claro de ahí no lo podemos tener. El Señor está diciendo: Dios es el creador de todo, absolutamente de todo. Tercer aspecto de ese testimonio que Cristo vino a dar en su visita a la tierra, nos habla del amor de Dios. Juan 3:16, es Juan el que recoge esa afirmación del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios se expresó en esa visita del Verbo hecho carne al mundo entero. Todos nosotros podemos ser beneficiados, salvados, restaurados por medio de ese amor de Dios. Esa expresión es Dios dando, Dios acercándose a nosotros. Luego el Señor habló de la santidad de Dios, Mateo 6:10, cuando habla de cómo orar, modelo de cómo orar. Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios expresa su santidad. El yo soy el que soy, el Altísimo, el Adonai. Los nombres de Dios reflejan su santidad. Y en Juan 17:11, Cristo lo llama específicamente Padre Santo. Así que Dios nos manda a decir que Él es santo. Uno de los atributos olvidados, uno de los atributos desconocidos voluntariamente. Una de las cosas que el ser humano no quiere aceptar, la santidad de Dios. Sí queremos el amor de Dios, pero no queremos que Dios sea santo.
Y la santidad es naturaleza de Dios. Así como es Dios de amor, es Dios santo. Cristo nos habla de la necesidad de que el hombre sea santificado por medio de Dios. No es solo que Dios es santo, es que por medio de su amor, al expresar a Jesús, al traer a Jesucristo, al traer el enviar su Hijo a la tierra, este Hijo nos dice que aquellos que son tocados por Él, aquellos que aceptan su amor, esos tenemos que ser santificados por Dios. No se trata de seguir como éramos. No se trata de ser pecadores sin redención, sino que por la redención, por la sangre de Cristo que lava nuestra vida, nosotros somos llamados por Dios a ser santos, a parecernos a Él por medio de su Espíritu Santo. Versículo 19, Cristo dice, por ellos yo me santifico a mí mismo para que sean santificados en tu verdad. El Señor vino a hablar de la salvación de Dios. Y cuando fue a visitar a Zaqueo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Y luego dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y habló de la misericordia de Dios para con todos. Dios es misericordioso. Y aquí quiero hacer un paréntesis dentro del estudio para tocar algunas de las casas a las que el Señor visitó o a los lugares que fue para visitar personas específicas. Porque esto nos va a hablar de el pertinente deseo de Dios de visitarnos, de llegar a nuestras vidas, de que nosotros le permitamos que Él esté, que Él se quede, que Él habite en nosotros. La primera de estas visitas la encontramos cuando Cristo es invitado junto a algunos de sus discípulos a estar presente en las bodas de Caná. Y Cristo allí, al visitar y al traerle a su madre una necesidad, el Señor hace el mejor vino. El Señor fue a bendecir esa casa. El Señor quiso bendecir esas personas, quiso bendecir el matrimonio desde el principio, simplemente haciendo lo mismo que había hecho al principio, cuando todo fue formado por Él, hecho por Él. En segundo lugar fue a la casa de Pedro. Sanidad física. La suegra estaba enferma y el Señor la levanta de una fiebre muy alta y esta mujer queda sana. Tercera casa, Marta, María y Lázaro. Y al ir a ese lugar, el Señor trae la bendición de su presencia y trae otras cosas que mencionaremos ahora mismo. La samaritana, el Señor fue a buscarla al pozo, una mujer con gran necesidad. El Señor fue a visitarla. Cada una de estas casas son, o de estos lugares visitados, para ir a buscar, hablar, ayudar a personas específicas. Zaqueo, del cual acabamos de hablar. El Señor habló a un hombre, buscó a un hombre, ubicó donde estaba, le dijo que bajara y le dijo, es necesario, es menester que yo hoy esté en tu casa. Y a este hombre el Señor, de su pecado rutinario, que a él, a Zaqueo, le parecía conveniente, el Señor le habla y ese día este hombre tiene un encuentro con el Salvador. Cada visita del Señor Jesús a personas, a lugares donde esas personas estaban o vivían, allí el Señor hace algo milagroso. La visita de Dios es visita para traer gran bendición a nuestras vidas. Dios no viene a traer conflictos, problemas, situaciones. Dios no viene a desvirtuar lo que Él hizo desde el principio. Dios viene a edificar, Dios viene a sanar, Dios viene a restaurar, Dios viene a abrir nuestros ojos para que nosotros querramos que nuestro corazón se abra a su presencia y a su voluntad. Jesús tiene el poder de hacer hoy lo mismo. El enviado por Dios, el descendiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente, viene hoy a hacer lo mismo. Él tiene el mismo poder. Su poder no ha terminado ni va a terminar. De manera que dice la palabra que cuando el Señor entra a la casa en la que el matrimonio, recién matrimonio, todavía en la celebración, el Señor vio que se había agotado el vino.
representación en aquel tiempo del gozo, de la alegría. Vergüenza para aquellos que pasaban por esa experiencia, porque habían invitado sin tener las posibilidades de ofrecer a sus convidados lo que necesitaban. ¿Qué hizo el Señor? El Señor cambió el agua en un vino nuevo. Cuando Él hizo eso, estaba diciéndonos, para ellos y para el mundo, todo aquel que leyera y supiera, que Dios tiene el poder de cambiar el vino que se ha agriado en el matrimonio, cambiarlo por un vino nuevo. Que el Señor Jesús quiere hacerlo, que Él puede cambiar la sensación de pérdida, la sensación de rechazo, la sensación de desamor, el agotamiento. Dios lo puede cambiar. El único que lo puede hacer, el enviado de Dios, ese tiene poder para entrar a la casa y hacer algo maravilloso. El Señor entró en la casa donde había enfermedad física, la casa de Pedro, y estando presente trajo sanidad. Él puede traer hoy la sanidad. Lo ha hecho, siempre lo ha hecho. Pero es necesario pedirle al Señor que entre. No lo podemos dejar afuera. Él tiene que entrar a la casa y a nuestras vidas. Donde hay relaciones fraternas dañadas, Marta, María, entre ellas había fricciones por sus caracteres, por sus diferencias de personalidad. El Señor entró y puso el orden en ese lugar. Donde haya situaciones en la casa estos meses que han traído tantos conflictos entre parejas y entre los padres e hijos o entre los hermanos, Cristo te está diciendo hoy que Él tiene el poder de entrar. Si tú quieres, Él entra y va a traer sanidad fraternal. En un lugar, se fue a un lugar donde solo iba a encontrarse con esa mujer, la samaritana, para traer a esta mujer que estaba sedienta, estaba sola, se sabía rechazada, había fracasado en sus relaciones. El Señor entra para darle a ella lo que realmente necesitaba. El Señor trae a la luz lo que estaba provocando sus continuos fracasos, búsquedas y fracasos. El Señor la lleva, la encamina a encontrarse con ella misma y le ofrece el agua que iba a satisfacer para siempre su necesidad. El Señor va a buscarnos, el Señor quiere, el Señor camina, Él descendió para hacerlo. Es una pérdida que nosotros no aprovechemos la presencia perfecta, gloriosa, la visita de Jesús. Es algo terrible. Mantenernos en nuestras situaciones personales que nos encarcelan, nos oprimen, nos agotan, nos quitan la fe, nos quitan la esperanza, cuando Jesús puede hacer lo contrario con un toque, con su presencia, con una palabra. Todo desconsuelo, toda incredulidad, todo escepticismo. Mire, cuando Cristo entró a la casa de Lázaro, la Biblia no registra el diálogo, interesante, sin embargo vemos el resultado. Un hombre que se pone de pie, públicamente se arrepiente, públicamente confiesa su pecado y públicamente quiere restaurar. Dice, a todo el que yo le haya quitado, yo quiero darle y darle en abundancia. Cuando Cristo llega a la vida, Cristo cambia porque llegó el Salvador, porque la salvación entra y entonces Dios hace una transformación de nuestras vidas. Siendo hijos de Dios, muchas veces nosotros sacamos al Señor después de haberlo invitado a entrar. Muchas veces las cosas o algunas de las cosas que hacemos, que son las que Cristo menciona aquí en Apocalipsis, son las que tú y yo hacemos muchas veces. Y nos quedamos, después de haberle dado entrada, con la casa vacía. Dejamos nuestras casas en un lugar desierto. Nos trasladamos a una forma de vida que no es la que Cristo quiso darnos, quiere darnos. Aquella vida por la cual Él murió para que tú y yo tengamos. Al hablar a esta iglesia, el Señor dice, y esta fue la porción que leímos al principio, el Señor dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el Señor nos está diciendo los pasos específicos que tú y yo tenemos que dar hoy. Hoy. Ante esa llamada, ese toque, el Señor dice, estoy a la puerta y llamo. Hay un toque que Él está dando, lo dejamos afuera. Lo hemos dejado afuera de nuestras iglesias. Y queremos regresar a las iglesias, o hemos vuelto a las iglesias después de en medio de, no ha terminado, en medio de toda esta convulsión, pero no hemos entendido que no es entrar sin antes haberle dado de nuevo entrada a Él. Muchos de nosotros hemos sacado al Señor en este tiempo, y el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer varias cosas. Él le dijo a esa iglesia, la frialdad, no eres frío ni caliente, hay frialdad. Le habló de tibieza, ojalá fueras tibio, fueras frío o caliente, eres tibio y por eso te vomitaré de mi boca. Le habló de la autosuficiencia, tú dices que eres rico, que todo lo tienes, que tú ves bien. Le habló de la incapacidad de entender su propia condición espiritual. El Señor nos está llamando hoy a eso, a que tú y yo sepamos que Él visita, pero es la visita de Él, la presencia de Él, es para traer orden, para colocar cada cosa que se fue, que ya no tenemos, ponerlas en su orden, hacernos sensibles ante nuestra necesidad, pedirle de corazón que Él venga, que Él haga, que Él cambie. Pero además la palabra de Dios nos dice que el Señor no solo da el diagnóstico, sino que nos dice qué hacer. Número 1, estoy a la puerta y llamo. Tenemos que aceptar que lo hemos sacado. Nuestra vida espiritual se ha enfriado, nuestra vida espiritual no tiene comunión, esa comunión que quiso el Señor que tuviéramos y que la restaura a través de Cristo, ya no la tenemos. Estamos secos, estamos viviendo en un desierto espiritual. Tenemos que aceptar que lo hemos sacado. Primer paso para que la relación se restaure. Número 2, debemos reconocer la voz de Dios, la voz de su enviado. Cristo decía, mis ovejas oyen mi voz y al oírlas me siguen. El Señor está diciendo, si alguno oye mi voz, es que nos hemos olvidado. Si no se tiene comunión, ya no se sabe ni siquiera si Dios está hablando. Nos confundimos con nuestra propia voz y pensamos que cosas que Dios dice que no debemos hacer, no debemos tener, no debemos anhelar. Decimos, Dios me dijo, yo oí la voz de Dios que me dijo. Hemos olvidado la voz del pastor. Hemos olvidado a aquel que nos lleva, nos conduce siempre de acuerdo a su perfecta voluntad. Y entonces el Señor dice, si alguno oye mi voz, es tiempo de volver a buscar la voz de Dios, de sumergirnos en Él, de anhelar estar con Él. Tercero, hay que hacer una decisión. Y el Señor dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, tú y yo tenemos que permitirle al Señor que vuelva. Tú y yo no podemos vivir sin su presencia. Nos vamos a agotar, vamos a ir muriendo espiritualmente. Es necesario abrir la puerta, dejarlo entrar, decirle, mi amado, quiero que vengas, quiero que estés. No puedo sin ti, ni quiero sin ti. Y lo próximo que el Señor dice es que Él va a restaurar. Él va a restaurar la relación. Su visita nos va a traer de nuevo a comunión íntima. Otra vez vamos a tener deseos de estar con Él. El Señor dice que cuando le abramos, Él entrará. Entraré a Él. Entraré a Él quiere decir entraré a esa vida que antes me sacó. Entraré nuevamente. Qué humildad, qué amor tiene el Señor por nosotros. Y cenaré con Él. Lo alimentaré en una atmósfera de intimidad y de comunión. Le daré el pan que necesita, le daré la dirección que necesita, le daré la visión que necesita, le daré la misión, le recordaré su propósito en la tierra. De nuevo, traeré a su vida pasión. Otra vez anhelará estar conmigo. Y dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Es tiempo de volver a esa relación. Dios que ha estado desde el principio queriendo tener esa relación. Tú y yo por Cristo entramos a esa relación.
no lo saquemos. Y si lo hemos sacado, vamos a dejarlo entrar. Déjame decirte algo, ¿qué nos aleja? No solo tibieza, frialdad, no solo la autosuficiencia, sino el no reconocer nuestra necesidad. Si en tu casa hay fricciones, aflicciones, dolores, si estás sintiendo en tu corazón sequedad, si has perdido la fe en Dios, si te sientes o sientes que Dios no te ha escuchado, que no ha hecho las cosas a tu manera, si piensas que no tienes dirección, si piensas que ya no oyes a Dios, esta es la hora de decir, Él dice que estoy a la puerta. Él dice que está a la puerta de mi corazón y que está tocando. Si tú y yo le abrimos, Él va a entrar. Y va a entrar a traer bendición. Como Dios visitó a Abraham ese día, como visitaba a Adán y Eva desde el principio, como visitó esas casas, Dios, por medio de su Hijo nos está llamando. ¿Quieres pedirle a Dios que entre? ¿Quieres que Dios entre, que refresque, que restaure, que te avive, que ya no vivas de esa forma? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él entre. Yo te pido ahí donde estás, por favor, hermano, amigo, cierra tus ojos y vamos a decirle al Señor, oh Padre eterno, gracias porque desde el principio tu deseo fue que por la imagen que pusiste en nosotros quisiéramos tener relación contigo, comunión contigo. Que para nosotros fuera un verdadero disfrute, deleite, estar junto a ti, estar en tu presencia. Padre, el pecado nos arrancó esto por nuestra desobediencia. Cristo vino a hacer lo posible. Muchos de nosotros, como tus hijos, te hemos dicho, ven Señor. Pero te hemos recibido como Salvador. No te hemos recibido como Rey glorioso, que tiene el poder para hacer aquello que ha planeado conforme a su propósito en cada una de nuestras vidas. Y nos hemos secado en el camino, Señor. Somos cristianos rutinarios. No somos aquellos que anhelamos tu presencia y la buscamos. La buscamos, Señor, como el ciervo brama por las aguas. Y hoy estamos tan secos y estamos tan lejos. Y tú nos estás llamando. Tú nos estás tocando. Tú nos estás diciendo, es hora de regresar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido junto a mis hermanos que toda frialdad, tibieza, dureza, incredulidad, duda, desconfianza, soledad, angustia, fracaso, todo aquello que nos ha agobiado y está agobiando, se ha puesto delante de ti, pero primero te dejemos entrar. Te dejemos que entres, que llegues, que llenes, que limpies, que pongas en orden. Y allí mientras cenamos y tú nos alimentas, empecemos a oír de nuevo tu preciosa voz. Señor, que esta visita sea para siempre. Que como hijos tuyos, hoy te digamos, ven Señor, no pases de largo, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, ve al hogar que necesita sanidad. Si allí te dejan entrar, revela, Señor, el poder tuyo, porque no hay nada imposible. A la casa donde hay conflictos, problemas, divisiones, angustias, temores, donde quiera que haya un hijo tuyo en condiciones de necesidad, Señor, que esta tarde te abramos, que este día te digamos, así como lo hacías en el Edén, al fresco del día, o de la tarde o de la noche, que tú entres a nuestras vidas. Gracias por tu presencia, gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos. Entra, Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, porque confiemos y esperemos en Él. Desde aquí, Felipe, Fermín, Guillermo Sanabia, Carlos Martínez y esta sierva suya, le decimos que hoy dejemos entrar al más grande y Él sea fortaleza y consuelo para nuestras vidas. Bendiciones, muchas bendiciones.